Hoy todos celebran el proceso constituyente. Es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo pretender tratar sin más como delitos a hechos que lo hicieron posible. Esos hechos fueron necesarios por la incapacidad ya mencionada de los poderes constituidos. Por eso, por haber sido necesario el estallido para abrir un proceso constituyente, los poderes constituidos deben asumir su responsabilidad y para eso deben solucionar, deben enfrentar el problema de los presos de la revuelta. Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hace ya unas semanas se llevó a cabo la tercera sesión de la Convención Constituyente, donde los 155 delegados debatieron para emitir una declaración política en favor de los denominados presos de la revuelta y el conflicto mapuche. Pero uno de los puntos que más generaron polémica durante la jornada fueron las declaraciones del abogado constitucionalista Fernando Atria, que al contrario de lo que afirmaba en octubre de 2020, ahora cambiaba de opinión respaldando el uso de la violencia desatada en el estallido o la revuelta social en 2019, al ser la principal causa del proceso constituyente. Y efectivamente, como podemos ver en esta publicación en su cuenta de Twitter, el pasado 19 de octubre de 2020, a un año del estallido social, Atria expresaba su rechazo a la violencia, luego que manifestantes quemaran las iglesias de San Borja y la Asunción en las inmediaciones de Plaza Baquedano o Plaza Dignidad como muchos la denominan actualmente, siendo categórico en sus palabras. La violencia es inaceptable. Que mueran manifestantes, que quemen una iglesia, son acciones delictuales que no pueden quedar impunes. Ellas, además, juegan en beneficio de las fuerzas más oscuras. Esto hace más necesario el triunfo del apruebo y la Convención Constituyente. Sin embargo, ese día el abogado apoyó un pronunciamiento de la Convención por los denominados presos de la revuelta, contradiciendo sus dichos. Pero ahora, independientemente de la vuelta de carnero de Atria y de muchos otros quienes rechazaron en su momento los actos de violencia, el abogado constitucionalista tiene un punto muy importante que nadie puede contradecir, ya que efectivamente fue la revuelta de octubre que dio origen al proceso constituyente. Y es innegable afirmar también que jamás se hubiese convocado la gran protesta del 25 de octubre en forma espontánea si los actos de violencia iniciados en unos días antes, ni mucho menos el acuerdo por la paz social y una nueva constitución convocada por el mismo presidente de la República en noviembre de ese mismo año, hecho que posibilita el origen del proceso constituyente como también permite la existencia de la Convención Constitucional. Es decir, el mismo nombre lo menciona, Acuerdo por la Paz Social. Por lo tanto, corresponde claramente a una salida pacífica a la crisis social que vivió Chile por aquellos días y que tan solo la pandemia pudo apaciguar en forma momentánea. Sin embargo, aquellos que tanto rechazan los actos de violencia generados en la revuelta, como también aquellas consignas que señalan que Chile había despertado, ahora apoyan la revuelta cubana contra el régimen, celebrando que Cuba despertó, reflejando una tremenda contradicción moral en este sentido. Pero ¿significa entonces que la violencia sea moralmente legítima dependiendo de las convicciones de cada persona? Ponte cómodo que te lo contamos aquí, en un enfoque crítico. Pero no olvides darle like si te gusta este video y suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos. Y sin más preámbulos, comencemos. Ahora, claramente la pregunta planteada esconde una paradoja moral, pero que tendrá una respuesta dependiendo del sector o las convicciones políticas que tengas, ya que si votaste por el rechazo, sería muy previsible pensar que la violencia generada en la revuelta social no la legitimarías en ningún caso, por haber dañado a la propiedad privada y también a bienes públicos, provocando además diversos problemas como la pérdida de fuentes de empleo, restricción de movilidad, lesiones a carabineros, etc. Sin embargo, un gran sector de los que votó rechazo está a favor de la revuelta cubana, validando aquella violencia desatada por los ciudadanos en contra del régimen castrista, mientras que muchos también validaron el golpe militar de 1973, que dio origen a una brutal dictadura que perduró por 17 años, donde se violaron derechos humanos en forma sistemática. También apoyan, por otro lado, la violenta represión de fuerzas especiales donde cientos de manifestantes resultaron con daño ocular, o inclusive validando grupos violentistas como Patria Libertad. Es decir, que la violencia en sí misma no es rechazada a niveles generales, sino que dependería del contexto y cómo aquello afecta a las convicciones o los intereses de cada persona, legitimando de cierta forma este medio ya sea total o parcialmente. Y es más, cuando se le pregunta a cualquier defensor del golpe de Estado si defiende los actos de violencia cometidos en el régimen, te responderán que si existió un Pinochet es porque existió antes un Allende,
y era necesario restablecer el orden público e institucional, además de restituir la estabilidad económica, etc., validando de este modo los medios violentos para conseguir dichos fines. Ahora, en el caso de quienes votaron por el apruebo de una nueva constitución, aquí vemos una dualidad política y moral también muy importante. Tal como lo mencioné en la intro, resultaría absurdo señalar que las manifestaciones violentas no fueron la principal causa del proceso constituyente, y de hecho basta con analizar el nombre de la declaración pactada del 15 de noviembre de 2019, el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, es decir, nadie busca un acuerdo de paz donde ya la hay. Por este motivo, muchos que rechazan la revuelta señalan que el proceso constituyente tendría un pecado de origen proporcionalmente similar al pecado original que se le atribuye y se recrimina a la Constitución de 1980, ya que ambos tendrían como motor inicial un conjunto de eventos violentos, y que por lo tanto el estallido social o delictual, como algunos lo mencionan, tampoco podría ser legítimo, comparándolo inclusive con actos terroristas. Sin embargo, aquella analogía tiene un error grave en sus premisas. Hay dos miradas respecto a lo del próximo domingo. Quienes, por ejemplo, rechazan, más allá de sus ideas de derecha o izquierda, lo que fuere, lo hacen en parte porque sienten que el evento del próximo domingo es impuesto por la violencia. Entonces dicen, yo me niego ante eso. Más allá de que vote yo, me niego a que me impongan esto, no es fruto. Y hay otros que dicen, en cambio, es el resultado de la resolución institucional de la clase política que fue capaz de resolverlo con esta vía, por ejemplo, de llevar un plebiscito y preguntarle al soberano. ¿Por dónde lo ves más tú? ¿Como una imposición violenta al plebiscito o como el resultado de un proceso civilizado? No, yo creo que fue una salida razonable a un momento violento, ¿no? Chile es un país que estaba y está todavía, creo yo, en medio de una crisis, en una especie de contradicción muy profunda entre las expectativas que abrigan las personas para sí y para los suyos, por una parte, y la experiencia a la que logran acceder por la otra. Esta crisis solo puede resolverse, creo yo, si creemos en la democracia mediante el diálogo. Ahora, es innegable por otro lado afirmar que la gran protesta del 25 de octubre jamás se hubiese generado en forma espontánea, y en cierta forma, más que condenar los actos de violencia que las motivaron, más bien legitimaron la revuelta, ya que en caso contrario, la población se hubiese resguardado en sus casas, rechazando con fuerza aquellos actos considerados por algunos como terroristas. Por lo tanto, la lectura fue totalmente diferente, y la mayor parte de la población proyectó diversas demandas insatisfechas o malestares subjetivos a través de la revuelta, que comienza por un alza en la tarifa del metro, pero que posteriormente, sin una conducción ni objetivos consensuados, se amplió en numerosas demandas, como las bajas pensiones, el desarrollo económico a costa del medio ambiente, la profunda desigualdad económica, social y desigualdad ante la ley, la impunidad de los corruptos, los abusos de la élite, la colusión de las empresas, etcétera, etcétera. Por otra parte, la sociedad chilena ya no era la misma que la de hace décadas, y las protestas fueron más radicales porque Chile ya no era la nación pobre de los 80, sino que indiscutiblemente progresó emergiendo la clase media, la población se educó y la sociedad se hizo mucho más compleja. Por lo tanto, las desigualdades, que antiguamente inclusive eran mayores, en la actualidad se hacían mucho más visibles e intolerables. Por otro lado, tampoco la clase política se movió por iniciativa propia para impulsar los cambios necesarios que demandaba la gran parte de la población, y solo vimos tibias reformas posterior a las protestas estudiantiles de 2006 y 2011, la marcha contra las AFP en 2017, etc., mientras que el costo de la vida iba en aumento y la meritocracia brillaba por su ausencia, generando una verdadera olla a presión que explota el 18 de octubre de 2019. Algo similar ocurre con el conflicto mapuche, ya que los grupos extremistas como la Coordinadora Arauco Mayeco, mejor conocido como la CAM, justifican sus acciones violentas y atentados contra camiones, iglesias, escuelas, etc., por la sordera sistemática del Estado chileno frente a las demandas territoriales del pueblo mapuche, que se arrastran desde hace siglos, pero principalmente desde la ocupación de la Araucanía en 1860, donde el Estado chileno no reconoció los límites establecidos en el Tratado de Tapigüe en 1825, desplazando y asesinando a miles de mapuches. Posteriormente, el Estado chileno fue vendiendo y entregando estos territorios a colonos europeos, empresas forestales e hidroeléctricas, quedando los mapuches tan solo con el 5% de los territorios que tenían, dando origen al conflicto mapuche posteriormente.
Sin embargo, este caso es mucho más complejo y da para un extendido análisis más detallado en otro video, ya que la violencia no solo ha afectado al pueblo mapuche históricamente y en la actualidad por medio de la represión policial y sus montajes, sino que también ha afectado la vida de inocentes como el matrimonio Luxinger-Mackay. Ahora, tal como lo indica el sociólogo Alberto Mayol en un reportaje de Informe Especial, las sociedades que enfrentan desafíos más complejos sufren estallidos más grandes. Y así, por ejemplo, ocurrió en la Revolución Francesa, la cual no se generó en un reinado pobre, sino que durante una gran bonanza que produjo estancamiento. Por lo tanto, llegando a este punto resulta irracional señalar que los actos violentos no fueron necesarios para impulsar las transformaciones que la mayor parte de la población anhelaba, lo que se confirmó con el triunfo del apruebo de una nueva constitución en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Es decir, no se puede celebrar la Convención Constituyente sin considerar aquello que lo hizo posible. Ahora, quienes votaron por el apruebo, principalmente el amplio espectro de la izquierda y la centroizquierda chilena, se dividen entre los que avalan los actos de violencia sin importar el costo y los que aceptan en parte este lamentable pero necesario hecho. Ya que tampoco podemos negar que dentro de estas manifestaciones también hubo personas que solo vieron la oportunidad de robar y saquear en diferentes negocios comerciales y supermercados. Lo que nos lleva al siguiente dilema. ¿Cuál sería la línea moral que separa un hecho delictual de una manifestación violenta legítima? Lamentablemente no hay argumentos objetivos para hacer esta discriminación. Algunos ven que las barricadas son una forma legítima de protesta mientras no destruyan bienes públicos en mayor magnitud. Otros justifican los saqueos de los supermercados por coludirse. Otros aprueban las manifestaciones mientras no exista daño a la propiedad privada, etc. Por lo tanto, habría que evaluar cada caso en particular si es que se definiera un posible indulto a los presos de la revuelta, principalmente a quienes han estado prolongadamente en prisión preventiva sin pruebas concluyentes o por deficiencias en el proceso judicial. Pero sin duda no habrá un consenso respecto al grado de violencia que podríamos indicar como aceptable. No obstante, pienso que de acuerdo al análisis realizado y dada la ceguera de la élite y la clase política, no habían medios pacíficos para conseguir los cambios o al menos la ruta de transformación que requería Chile en esta nueva década. Y así hemos llegado al final de este video, pero me interesa tu opinión. ¿Crees que es legítima la violencia y las manifestaciones? Dale like si te gustó este análisis y suscríbete activando la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos. Un gran saludo desde Un Enfoque Crítico.